Darío Albamocho, soy estudiante de la Universidad UTE. En esta ocasión les voy a presentar el funcionamiento de un sensor ST de 2 pines. Bueno, el sensor ST viene a ser el sensor de temperatura del motor. Ya, como podemos ver, el sensor está compuesto por un cuerpo metálico. Internamente está formado por una resistencia que es variable, es un termistor NTC. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que a medida que la temperatura vaya elevándose, bueno, cuando la temperatura es baja en sí, la resistencia va a ser alta, y cuando la temperatura es alta, la resistencia va a ser baja, ¿sí? Entonces, el funcionamiento del sensor, la función del sensor va a ser enviar la información al SM para controlar el tiempo de inyección del motor. Adicional a eso, nos va a controlar la temperatura del motor. ¿Sí? Este sensor está alimentado por los 5 voltios que viene desde la SM, y el otro pin va a ser el negativo, ¿ya? Entonces, este sensor en sí, voltaje en frío va a ser alrededor de los 4 o 5 voltios, y mientras vaya elevando la temperatura, esto va a ir cambiando. Digamos que ya la temperatura haya alcanzado la temperatura de trabajo del motor, que es los 90 grados, el voltaje va a disminuir alrededor de 0.5 a 0.6 voltios, dependiendo la marca del vehículo, las especificaciones del fabricante. ¿Sí? Entonces, este sensor, como podemos ver, es muy importante que esté en su pleno funcionamiento, ya que al no estarlo podría presentar dificultades, o sea, fallas, digamos, dificultades en encender, el motor en frío al menos va a estar inestable. Nos va a presentar consumos de combustible, ¿sí? Entonces, para la medición, nosotros lo que vamos a hacer es verificar que nos llegue los 5 voltios a este pin, y verificar el estado del sensor, la resistencia del sensor, cuánto nos está presentando en temperatura ambiente, cuánto nos va a presentar en temperatura caliente, digamos a los 95 grados, 90-95 grados, para verificar si es que estamos bien con el sensor. Listo, ya nos encontramos en un vehículo, es un Haval H3. En este vehículo vamos a proceder a ver el funcionamiento del sensor ST. Para eso, como primer paso, vamos a identificar el sensor. En este modelo de motor tenemos el sensor ST justo a la altura del termostato. Como primer paso, nosotros vamos a medir la resistencia del sensor. Vamos a proceder a hacer 2 tipos de mediciones. En este momento vamos a proceder a medir en lo que es a temperatura ambiente. El motor está frío. Ok, vamos a medirle la resistencia. En sí el motor no se encuentra tan frío, por lo que nos tocó mover, estaba prendido el motor. Sí, tiene 2.7 kiloohmios. ¿Sí? Ya, el siguiente paso va a ser medir el cable de alimentación. Vamos a verificar cuál es el cable de alimentación, y para proceder a instalar lo que es el osciloscopio. ¿Sí? Aquí tenemos el conector en sí. Tenemos que ponerle en contacto. Una vez puesto contacto, vamos a proceder a medir primero con una punta lógica para identificar cuál es el cable
de alimentación. Bueno, en este caso, como no adquiero un diagrama de este modelo, entonces toca medirle para ver cuál es el pin de alimentación. En este caso ya tenemos identificado, el pin es de color violeta, ¿sí? Ya, el otro cable es el negativo de la computadora, de la ASM, ¿sí? Ahorita vamos a proceder a ver cuánto es el valor de alimentación. Ok, ya lo conectamos el negativo de la batería, el otro Feynman. Ahorita vamos a ver, pongamos en la escala de voltajes, ¿sí? Ok, ahí vamos a ver. Como pueden ver, el valor es de 5 voltios desconectado. Al momento de que le conectamos, ese valor va a variarme. Ya eso pasa porque el sensor ya va a medir la temperatura del motor. Vamos a verlo. Sí, en este caso me marca un voltaje de 2.0. Sí, eso pasa que, o sea, como les comento, porque ya empieza a medir la temperatura en sí del motor. Ya una vez identificado eso, vamos a proceder a instalarle lo que es el osciloscopio. Sí, aquí tenemos el osciloscopio, lo vamos a instalar y de igual forma le vamos a instalar un escáner para ir comparando los valores. Listo, como podemos observar, hemos puesto el escáner, la temperatura está en 76 grados ya, y como podemos ver en el osciloscopio la temperatura va bajando. Sí, de 2.8 que estaba ya va bajando, ya vamos a cerca del 2.5. Vamos a esperar a que llegue a prenderse el electroventilador para comparar si se estabiliza el voltaje o más o menos que se quede ya en una forma lineal. Sí. Como podemos observar, la temperatura está a 95 grados centígrados. Sí, a esa temperatura se activa el electroventilador y en el osciloscopio podemos observar, sí, que el voltaje sigue bajando, digamos, poco y empieza a subir. Bueno, tenemos esas pequeñas líneas ahí, es por el ruido que me genera algún cable que me está topando por ahí. Sí, y luego empieza a subir. Se verifica, digamos, este valor en el osciloscopio y vamos ahorita a proceder a medir con el multímetro para ver igual si coincide con el valor del osciloscopio. Sí, está 2.1. 2 a 2.1 voltios. A esa temperatura se prende el electroventilador. A ese voltaje es como funciona este sistema, este tipo de sensores. El voltaje, digamos, varía, depende del modelo, la marca del vehículo.